De nuevo, hoy la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Tucumán nos volvemos a reunir con ustedes, con la comunidad, con estos diálogos que hemos implementado, para que todos ustedes puedan hacer las preguntas y desde acá nosotros podríamos responder. Bueno, en primer término vamos a la doctora Jacqueline Charubi, que es médica tocoginecóloga, vicepresidenta de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, futura presidente, docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Nos va a hablar de un tema que es muy, pero muy importante, que es el cáncer de la mujer. ¿Debemos hacernos un Papa Nicolau? Bueno, ustedes pueden mandar todas las preguntas que les surjan en el chat de Facebook, que luego al final vamos a contestarlo. Jacqueline, buenas tardes. Adelante. Pone el audio, Jackie. Sí, disculpen, está un poquito lenta mi máquina. Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar de utilizar términos lo más entendibles posibles para hablar de una patología que realmente nosotros los ginecólogos pensamos que el cáncer de cuello de útero no debería existir, porque es una de las patologías que está más al alcance del ojo del médico y que si nosotros pudiéramos hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, no tendríamos la gran cantidad de mujeres con esta afección que produce una elevada mortalidad en nuestras pacientes en edad fértil. Entonces yo ahora voy a pasar a compartir una presentación bastante sencilla, digamos así, para que podamos... no, esa es la última. Perdón, un segundito. Tengo que ir a la primera. ¿Se ve ahí? Sí. Ahora no. No, no se está viendo la presentación, doctora Charubi. A ver si puede poner nuevamente compartir. Me aparece la última diapositiva. Tendrías que cerrarla o volver a la primera y volver a compartir. Bueno, entonces acá lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, es de... ¿Qué hace Gastón? Ahora sí. ¿Ahora sí? Se ve perfecto, sí. Bueno, esta es la presentación, entonces, ¿cómo paso? Bueno, lo que quería mostrar es de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando de que existen patologías malignas tanto en la vulva, que son los genitales externos femeninos, como en el cuello del útero, que pertenece, digamos así, a una estructura genital interna, pero que es accesible al ojo del ginecólogo, ya que nosotros podríamos, colocando un espéculo a través de la vagina, podemos observar lo que es el ectocervix, que es lo que está en contacto con la vagina y que es la parte del útero que se enferma con más frecuencia en nuestras mujeres en edad fértil. Entonces debemos saber que este cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer en mujeres, que la padecen 500.000 mujeres por año en el mundo y que hay una mortalidad de 250.000 mujeres por año. Generalmente, lamentablemente, la mayoría se produce en países en desarrollo y se ha encontrado en todas las pacientes con cáncer de cuello uterino la presencia de un virus que se llama HPV o VPH, H de humano, P de papiloma, V de virus,
y de los cuales se conocen aproximadamente 150 tipos, pero que solamente entre el 16 y el 18 vamos a tener más del 70% de la oncogenicidad. Por lo tanto, son los más peligrosos. Y esta es una patología que nosotros podríamos prevenir con el Papa Nicolau, el test de HPV que tenemos en nuestra provincia y la vacunación. ¿Qué es lo que producen los HPV? Lo más frecuente es que produzcan lesiones externas en la vulva o en el pene, que son las verrugas genitales, que son parecidas a la cresta de los gallos, porque son como protuberancias que pueden afectar todo lo que es labios mayores, el periné, el periano, ¿no es cierto? Y el ano. Son lesiones muy comunes, muy contagiosas, y estas llamativamente son producidas, a pesar de ser tan floridas, por los HPV de bajo riesgo oncogenético, que son el 6 y el 11, pero lamentablemente son muy incómodas, crecen rápido, producen ardor, picazón, dolor. Pueden desaparecer solas, que es la excepción, o requieren tratamientos destructivos locales o con unas cremas especiales con imiquimod, y pueden recidivar. En el hombre también pueden producir verrugas genitales, también en la boca, en el ano, también son la causa de cáncer de ano y cáncer de pene, y últimamente, a través del caso más conocido, que es Michael Douglas, se ha empezado a investigar y se ha encontrado un gran aumento en la cantidad de cáncer orofaríngeo. Entonces, recordar que el hombre es un transmisor de la enfermedad, es un portador del HPV y generalmente es asintomático. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo nosotros podríamos prevenir la infección por este virus que está relacionado con el cáncer de cuello en la mujer. Por supuesto que la abstinencia sexual es una medida extrema y que es poco realizable. El uso del preservativo no nos da una protección completa, porque si ustedes analizan, el preservativo va a proteger el cuello uterino, pero no va a proteger la vulva, porque el contacto de la piel del escroto con la piel de la vulva va a transmitir estas verrugas que son altamente contagiosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que se llama el screening, que sería la prevención secundaria, y tendríamos que hacer vacunas, que es la prevención primaria, con la educación también a la comunidad, que es un poco el espíritu de estas conversaciones y diálogos que nosotros estamos queriendo tener con la comunidad. Acá esto nos lleva, ya ustedes están un poco familiarizados por la prensa con la historia del COVID, ¿no es cierto?, 19, en donde se ha empezado a hablar mucho de lo que es el virus y de lo que es el sistema inmune. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que reconocer algo extraño, un antígeno, en este caso un virus. El antígeno, ¿qué va a producir? Una defensa de nuestro organismo, que son los anticuerpos. Y hay dos tipos de policía, que son las inmunoglobulinas, la IgM y la IgG, ¿sí? Esto es la base para que se desarrollen en el mundo las vacunas contra, en este caso, el HPV. ¿Qué hacen las vacunas? Estimulan el sistema inmune para que forme anticuerpos de defensa. Los anticuerpos son específicos para el HPV y tienen durabilidad en el tiempo. ¿Bien? ¿Cuáles son las vacunas que nosotros tenemos aceptadas en nuestro país y en el mundo? La bivalente y la cuadrivalente. La bivalente es la que inicialmente hemos empezado a utilizar, que tenía partículas similares al virus 16-18, que ya dijimos que es el productor del 80% de los cánceres de cuello uterino, vagina y vulva, y que ha sido aprobada para mujeres de 10 a 45 años,
que se administran 3 dosis en este momento al mes y a los 6 meses. Y la tetra o cuadrivalente, que es la que está en el calendario de vacunación ahora, porque aparte de proteger contra los virus oncogenéticos como el 16 y 18, que son los responsables del 80% de los cánceres de cuello, también protege contra el 6 y el 11, que son los que producen las molestas verrugas genitales. Por lo tanto, con la cuadrio tetravalente, que nombre comercial es el Gardasil, estaríamos protegiéndonos, protegiendo a la población del cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, de las verrugas y del cáncer anal, y acá deberíamos agregar el orofaringio, que está muy aumentando en frecuencia últimamente. Debemos saber también que está aprobada también desde el 2014 para los varones a partir de los 9 años. Son 3 dosis ahora, a los 2 meses y a los 6 meses. Bueno, el cáncer de cuello, la vacuna lo que hace es prevenir en cierto modo el cáncer de cuello, que tiene una incidencia de 4.000 nuevos episodios por año y que es la causa de 2.000 muertes por año. Por lo tanto, es una enfermedad que nosotros debemos combatir desde la vacuna hasta el screening con el Papa Nicolau y el test de HPV. Entonces ya dijimos que produce en las mujeres verrugas genitales, verrugas anales, cáncer de vulva, de ano, vagina y cuello uterino. Este es un esquema que nos permite observar cómo desde un epitelio de cuello uterino normal, la enfermedad tiene una evolución que nosotros le llamamos natural. Si nosotros pudiéramos detectar las lesiones en estos estadios que se llaman displasia, sino, sil, que son términos muy médicos, si nosotros pudiéramos diagnosticar estas preneoplasias, nosotros evitaríamos que aparezca nuestro temido cáncer de cuello uterino. Entonces, conocer básicamente que el virus entra en las capas profundas del epitelio del cuello uterino, indefectiblemente si las defensas de la mujer no son las apropiadas o si hay otros cofactores como el hábito de fumar, las múltiples parejas sexuales, el no uso de métodos de barrera como el preservativo, nos van a llevar indefectiblemente a la evolución hacia una preneoplasia, que es un primer peldaño en la escalera, que es el sin 1, luego con la progresión de los 2/3 del epitelio, de la invasión del virus hacia las células del epitelio de la mujer, un sin 2 o displasia moderada, un sin 3 con todas las capas del epitelio comprometidas, y luego ustedes fíjense al final cómo estas células cancerígenas empiezan a penetrar la membrana basal del cuello uterino y de un carcinoma que podría ser in situ, respetando la membrana basal, va a pasar a ser ya un carcinoma microinvasor. Nosotros lo que tenemos que tratar es de detectar las mujeres en estas primeras etapas que nosotros las llamamos 1, 2 y 3. Entonces, bueno, sabemos que la vacuna nos va a prevenir de estas infecciones, que la vacuna ideal tiene que ser altamente inmunogénica, que tiene que producir una protección a largo plazo, que tiene que conferir protección contra el virus y sus variantes y que no tiene que tener efectos adversos. Un poco para repetir, Gardasil de Merck, que es la tetravalente, aprobada por la FDA en el año 2006, y el ANMAT, y que recién entró en el calendario de vacunación en nuestro país en el año 2011, y Cervarix de Glaxo, que es bivalente, que protege contra el 16-18, y que también la aprobó ANMAT y la FDA en el 2007 y en el 2009. Generalmente no son vacunas a virus vivos, o sea, ustedes tienen que saber que no nos están poniendo el virus, nos están poniendo unas partículas que se llaman VLPS, o sea, partículas parecidas al virus, ¿bien? O sea, que semejan la estructura de un virión natural, pero no son DNA virus
no son infecciosas, no son oncogenéticas. Entonces, cuando nosotros aprobamos una vacuna, tenemos que saber que los beneficios son mayores que los efectos adversos, y eso es un poco lo que está en discusión con la vacuna del COVID. Estos son los estudios de seguridad y eficacia, para que ustedes conozcan un estudio que se llamó Patricia, donde los efectos adversos serios, tanto en la población vacunada como en la población control, fueron prácticamente iguales, de un 9 y de un 8,9%. Por lo tanto, el grupo vacunado con el grupo control no presentaron diferencias en cuanto a los efectos adversos. Y la eficacia de las vacunas y la seguridad de la vacuna tetravalente, que es la de Merck, el estudio se llama Future 2, 1 y 2, y también ha demostrado que no tienen, no es cierto, más que 8 casos después de millones de dosis de vacunas aplicadas. Hubo solamente 8 ESAVI, que son los efectos adversos de la vacuna, y que está en discusión si se han debido solamente a la vacuna o a otro factor de la paciente que fue la que tuvieron, digamos, los efectos adversos. Entonces, saber que estas vacunas están indicadas en las mujeres en el año 2011 sin inicio de relación sexual. ¿Por qué? Porque estamos buscando las niñas que son naïves, o sea, que son vírgenes a la exposición del virus, para nosotros desencadenar el sistema inmune, para que cuando después empiecen las relaciones y el virus ingrese, ese sistema inmune reconozca el antígeno y actúe contra él. Las vacunas tienen que ser efectivas, ¿no es cierto? Protegen más o menos, se hace una sola vacunación. No se ha demostrado que las vacunas sean efectivas en cuanto a la terapéutica, no se usan como tratamiento, pero sí como prevención, y están aprobadas tanto para hombres como para mujeres. Entonces, bueno, yo no quiero extenderme más, quería un poco dejar en claro la relación entre este virus y una patología maligna, digamos, que podríamos decir que no podemos tampoco decir en forma categórica que el cáncer es una enfermedad infecciosa, porque si fuera así, ya hubiéramos erradicado un poco o hubiéramos disminuido la tasa de incidencia de cáncer de cuello, y esto no está pasando. Igualmente, cuando nosotros decimos tenemos que hacer el diagnóstico precoz, ¿qué quiere decir? Que la mujer tiene que venir precozmente, una vez que empieza a tener relaciones sexuales, a la consulta, ¿verdad? Y nosotros le vamos a asesorar en base a la edad de inicio de relaciones sexuales cuál es el método ideal para hacer el screening en esa población. Y saber que más o menos a los 3 años del inicio de la relación sexual, que en la Argentina se presume que es a los 15 años, nosotros tenemos que hacer el primer Papa Nicolau. En mujeres de menos de 30, no se recomienda hacer exceso de Papa Nicolau y colposcopías, porque eso nos lleva a un sobrediagnóstico y a un exceso de tratamientos que pueden afectar la fertilidad de la mujer. Por lo tanto, somos más bien expectantes en las mujeres, si bien hay mujeres de menos de 30 que pueden tener cáncer, pero que no son las más, ¿no es cierto? Que son las menos en cuanto a número. Por eso el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cérvico-Uterino, dentro del cual Tucumán tiene el privilegio de pertenecer a este programa, disponemos de un test que se llama test de HPV, que se aplica en las mujeres después de los 30 años y que nos ha permitido, a pesar de que el costo inicial del test es elevado, ya que cuesta $30, nos permite espaciar los controles, porque con un primer test de HPV negativo en una mujer de 30 años, nosotros lo vamos a repetir recién a los 5. Entonces estamos espaciando los controles, porque antes lo que hacíamos era Papa Nicolau y colposcopía a todas las mujeres todos los años. Imagínense que no tenemos recurso humano, no tenemos dinero suficiente y las pacientes no llegan al sistema.
Entonces, muy bien, doctora, un minuto. bueno, lo que quería era eso, redondear, destacar que nuestra provincia tiene el privilegio y la suerte de tener el test de BPH en el screening y que pedimos que las pacientes acudan a los centros. Bueno, ahora estamos en pandemia, pero se están haciendo la detección con el test de HPV en los CAPS en una época en la que no haya pandemia. Bueno, Termine. muchas gracias, doctora Charubi, muy amable. Bueno, yo te quiero hacer unas preguntitas referentes justamente a las preguntas que los pacientes nos hacen diariamente. Es importante, sabemos que el cáncer de cuello es muy importante porque podemos hacer la prevención. Por lo tanto, nosotros como médicos debemos insistir que el paciente realice la consulta. Pero también es importante que el mismo paciente, cuando vaya al médico, le pida que le realice o le haga el pedido para hacerse el Papa Nicolau, la colposcopía cuando es necesario o el test de HPV. Quiero que quede bien clarito lo que acabas de decir, es que el primer Papa Nicolau se realiza ¿a qué edad, doctora? 3 años después del inicio de las relaciones sexuales. Como la población nuestra, argentina, empiezan a los 15 como promedio, estaríamos hablando de que el primer papa hay que hacerlo a los 18. Perfecto. 3 años. Perfecto. ¿Y esos Papa Nicolau cada cuánto se va haciendo si empieza a los 18? Bueno, ustedes tienen que saber que ahora nosotros somos partidarios de el esquema 113. O sea, con 2 Papa Nicolau negativos podemos pasar a hacerlo cada 3 años con toda tranquilidad. Y tenemos que saber también que en esta población joven existen muchísimas cantidades de infecciones transitorias. O sea que muchos Papa Nicolau pueden ser positivos, pero no tenemos que tomar ninguna conducta terapéutica, solamente expectante en mujeres jóvenes. Perfecto. ¿Y a qué edad? Yo sé que usted lo dijo, pero volvamos a acentuar. ¿A qué edad realizaría el test de HPV? El test de HPV en Argentina está aprobado desde los 30. Como nosotros, como país subdesarrollado, tenemos muchas mujeres menores de 30, entre 25 y 30, que tienen cáncer de cuello, se está proponiendo desde las sociedades bajar un poquito la edad, pero bueno, por una cuestión de costos, se conserva que el test de HPV se lo hace desde los 30 y que se hace como triage el PAP, o sea, se hace el BPH con el PAP. Si el test de HPV da negativo, no se lee directamente el Papa Nicolau, se descarta y se la cita a la paciente a los 5 años. Perfecto. Doctora, ¿y qué pasa cuando, el paciente no se pudo colocar la vacuna, porque la vacuna se hace a los 11 años y en ese momento ella ya tenía 15 o 20 años, no se colocó la vacuna? ¿Se puede colocar ahora o no? Bueno, en menores de 15 se dan 2 dosis, tanto en varones como en mujeres, al 0 y a los 6 meses, y en mayores de 15 tienen que ser ya 3 dosis. La vacuna está aprobada para población entre los 11 y los 26 años. Pero si usted me pregunta si yo la daría en pacientes mayores, sí. A pesar de que existe una inmunosenescencia, nosotros siempre apelamos a que si hay una herramienta de inmunoprotección, la vamos a utilizar, por supuesto, siempre y cuando la paciente tenga la posibilidad económica de comprar la vacuna, ¿no es cierto? Después de los 15 son 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. Perfecto. ¿Hasta qué edad se realiza el test de HPV y el Papa Nicolau, doctora? Bueno, ese es un tema que está en discusión. El programa primero decía hasta los 60 años, después se habló hasta los 65 y ahora decimos sin límite de edad. Nosotros por una cuestión práctica tenemos como un corte a los 65, pero recordemos que si bien no haríamos Papa Nicolau después de los 65, sí examinaríamos la vulva, porque la vulva
tiene muchas lesiones que pueden ser también preneoplásicas y no las vamos a detectar si no la examinamos a la paciente con la historia esta de que no le vamos a hacer el Papa Nicolau. Bueno, muy bien, doctora. Después vamos a seguir con las preguntas que hayan mandado la comunidad. Y ahora vamos a pasar al otro tema muy importante que esta noche se va a desarrollar, que el doctor Sergio Mirkin, que es médico tocoginecólogo, ex vicepresidente de la Sociedad de Ginecología y actual miembro de la comisión directiva, docente de la Universidad Nacional de Tucumán y docente también y es especialista en fertilidad, el IFER. Sergio, buenas tardes, adelante. Está muteado, Sergio. Sí. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Lucy? ¿Qué tal, Jackie, Silvia? Hola a todos. Bueno, muchas gracias. Esta iniciativa de la Sociedad de Ginecología, de diálogos con la comunidad, me parece una iniciativa bárbara, especialmente en este contexto de pandemia. Y bueno, vamos al tema. Cuando pusimos la pregunta, me decía, bueno, ¿por qué no llega el embarazo? Bueno, realmente es una pregunta que podríamos contestarla rápidamente diciendo que por algo no llega, porque un embarazo buscado en cierto tiempo debería llegar, digamos. Podríamos dar las pautas rápidamente y decir que la Organización Mundial de la Salud define como que debemos hacer la consulta si tenemos un año de búsqueda sin conseguir el embarazo, pero eso resulta que sucede especialmente cuando estamos por debajo de los 35 años. Cuando ya estamos por arriba de los 35 años, se considera que a los 6 meses de búsqueda ya hay que hacer la consulta. Cuando digo que por algo no llega, claramente es porque no hay posibilidades de estudiar, porque no llega si no vamos a una consulta. Entonces debemos hacer que esa consulta llegue quizás antes, cuando ya planificamos que vamos a buscar un embarazo, entonces es el momento de hacer la visita preconcepcional. Yo creo que esa es la mejor oportunidad que tienen todas las pacientes y los pacientes, porque esto es, pueden ir mujeres y hombres a la consulta de fertilidad, o porque van a buscar embarazo, y sería muy auspicioso que lleguen como lo recomiendan nuestras normas del Ministerio de Salud, o como nos recomienda nuestra facultad cuando nos enseña, que debemos hacer la visita preconcepcional. La visita preconcepción significa ir a una visita al ginecólogo, a su médico general, o a su urólogo, en el caso de los hombres, o al especialista, pero podemos ir al médico que tenemos confianza para ver cuáles son nuestros factores de riesgo para encarar un embarazo. Entonces, claramente vamos a descubrir que tenemos alguna patología o alguna enfermedad, porque si vamos a buscar un embarazo, tenemos que estar atentos a no tener enfermedades, que es lo más importante, y prevenir todas las cosas que podemos prevenir en ese momento, como por ejemplo, lo que hablaba recién la doctora Charubi, como por ejemplo el cáncer de cuello, como por ejemplo el cáncer de mama, como por ejemplo la visita para ver si tenemos espermatozoides. O sea, que la visita preconcepcional para ver si nuestro cuerpo y nuestros órganos están en condiciones, hay que hacerla antes de empezar a buscar el embarazo. Ahora, si buscamos el embarazo y no conseguimos, bueno, ahí sí deberíamos preguntarle a nuestro médico de cabecera qué más podemos hacer. Y de hecho, ahí viene uno de los errores más frecuentes que se cometen en la consulta, que es pensar que hay solo un factor que puede ocasionar que no consigamos el embarazo en el tiempo que estamos buscando. Entonces, yo voy a compartir acá pantalla un segundo para mostrarles un par de imágenes y les voy a mostrar acá que claramente ahora estamos cubiertos en un marco legal que antes no teníamos. Y de hecho, la consulta por esterilidad y las prácticas, no sé si está acoplándose el sonido justamente ahí.
Te No, no, escuchamos bien. Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, voy a mostrar otra imagen porque se estaba acoplando un sonido. Claramente lo que quería explicar con esto es que nosotros estamos en cubiertos por un marco legal, cosa que hace años no teníamos. Existe una ley de prácticas de medicina reproductiva que está dentro del programa médico obligatorio. Y esto es muy interesante que lo conozca toda la población, ya que estamos hablando con la comunidad. Como Sociedad de Ginecología debemos también transmitirle a los pacientes y al público en general que el programa médico obligatorio que cubre las prácticas médicas obligatorias en todos los servicios públicos y privados del país, ahora está desde hace ya varios años, desde el año 2011, existe una ley de cobertura en donde obliga a todos los sectores de la salud a cubrir los procedimientos de medicina reproductiva, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Entonces, esas prácticas que nosotros podemos hacer para estudiar están cubiertas y se pueden hacer tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, claramente exigir que se nos estudie y no quedarnos con un solo tema. Ese tema que podemos encontrar en la primera visita, por ejemplo, tenemos un problema de ovulación, entonces nos quedamos con el problema que no tenemos ciclos regulares y nos lleva meses conseguir el diagnóstico y hacer tratamientos para eso. Y cuando terminamos de hacer eso, habitualmente aparece otro problema. Tenemos pocos espermatozoides o se mueven mal. Bueno, nos concentramos en eso. Bueno, esa es la práctica que debemos como pacientes y como médicos exigir que no suceda, porque ahí es donde se pierde tiempo. Nosotros tenemos que intentar llegar rápidamente a un diagnóstico. Llegar al diagnóstico significa ver todos los factores que puedan estar influyendo en que no consigamos el embarazo. Entonces nosotros dividimos esos factores, pero todos esos factores confluyen en el intento. ¿Qué es el intento? Bueno, llegar al día de la ovulación, intentarlo en forma natural o con ayuda artificial, como sea, y cada intento nos da una chance de embarazo. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta porque si nosotros pensamos que en cada intento vamos a tener un embarazo, entonces vamos a generar una ansiedad muy importante y vamos a complejizar el problema. En realidad, las chicas que tienen menos de 30 años tienen una tasa de embarazo que ronda por intento natural el 20 o 25%. Lo que sucede es que a los 6 meses se embaraza el 80% y al año se embarazan todas. Pero las que no se embarazan, que son 1 o 2 de cada 5 que podrían llegar a la consulta, nosotros estas estadísticas se manejan en nuestra población pensando de que en la edad reproductiva va desde más o menos los 20 a los 40 años o 45 años. Entonces, esa edad reproductiva nosotros podemos medirla y nos da esos resultados muy malos para lo que uno piensa, no tienen buena publicidad. 20 o 25% por intento por debajo de los 30 años. Y ni hablemos cuando se pasa a los 37. Ya tenemos no más de un 15% por intento. Ahí a los 6 meses se va a embarazar quizá la mitad de las pacientes y al año se embarazará el 80% de los pacientes. O sea que cada vez que vamos avanzando en la edad, tanto en el hombre como en la mujer, empiezan a aparecer más dificultades para conseguir el embarazo. Entonces, más tenemos que acudir a la consulta y exigir que se nos haga toda la batería completa de los estudios para no perder tiempo. Una interesante situación que estamos viviendo en este momento es la pandemia. Y bueno, en la pandemia lo que ha sucedido ha sido exactamente al revés de lo que nosotros pensábamos. Pensábamos que se iba a retraer la consulta en la medicina reproductiva, pero ha sucedido todo lo contrario. Las parejas, las pacientes, las chicas, las chiques, todos han llegado a la consulta con mayor intensidad. Entonces ha sucedido que en muchos momentos hemos tenido que criopreservar, o sea, guardar gametas, óvulos o espermatozoides, o en el caso de los procedimientos reproductivos, los mismos embriones, para poder darle una chance mientras
estamos en medio de la pandemia, porque la pandemia también ha hecho que se estire la búsqueda y aquellas pacientes que no lo consiguen tienen dificultades para terminar los estudios, para llegar a un diagnóstico o para hacer los procedimientos. Entonces, claramente, para nosotros existe en este momento un empujón que nos están dando las pacientes que quieren buscar el embarazo y que, a pesar de todo lo que está sucediendo, van a las consultas, se hacen los estudios, y es muy interesante cómo van remando su angustia y la necesidad de conseguir el embarazo a través de la búsqueda organizada de este motivo. Entonces, claramente, la información que nosotros tenemos en relación a lo que está sucediendo en este momento con la pandemia y con el COVID es que nos debe alentar a la búsqueda, porque lo que sucede, si tenemos los cuidados adecuados, es que las embarazadas tienen los mismos problemas que las mujeres no embarazadas y no se aumenta un riesgo por buscar embarazo. Obviamente se aumenta el riesgo por enfermarse, como sucede también con otras patologías que son aún más graves para el embarazo, como por ejemplo el dengue, que está en nuestra provincia a punto de llegar. Entonces, esta situación de la pandemia nos ha dado la posibilidad de, a muchas pacientes, de continuar su búsqueda y de encarar sus tratamientos en una situación bastante difícil. Y eso ha hecho también que tengan posibilidades de conseguir el embarazo en este contexto. Otra cosa que hemos visto también muy interesante en este medio, en este contexto que tenemos tan difícil, es que la información que hemos recibido del área reproductiva ha sido enorme. Hemos recibido en este tiempo muchísima información en relación a lo que sucede dentro del aparato reproductivo, también a raíz de la cantidad de investigaciones que se han llevado a la luz, gracias a la inversión que se está haciendo por el estudio del COVID. Se han hecho estudios muy importantes que han permitido encontrar problemas reproductivos que no conocíamos totalmente. Por ejemplo, uno de ellos era lo que sospechábamos que pasaba dentro del útero. Y esto es lo que ahora vemos en las reuniones científicas. Muchísima información sobre la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Bueno, era algo que ya conocíamos, que ya sabíamos. El microambiente que sucede con los microorganismos dentro del cuerpo que colonizan nuestro cuerpo. Y a raíz de la pandemia hemos descubierto muchos estudios que se han liberado para los grupos de científicos, y se ha descubierto, por ejemplo, que la microbiota afecta claramente a las pacientes en la posibilidad de conseguir o no el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se alteran las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, pueden ocasionar dificultades para la anidación embrionaria, para que el espermatozoide progrese, para que se encuentren, para que se desarrolle el embarazo correctamente. Incluso podría ser un factor de pérdida de embarazo, el hecho de que se altere la microbiología. Y bueno, acá tenemos distintos métodos de cultivos que ya conocíamos, y apareció la metagenómica. La metagenómica nos trajo toda esta información y nos dijo qué es lo que está sucediendo en este momento dentro de nuestro aparato reproductivo y qué es lo que deberíamos mejorar para conseguir mejores resultados de embarazo. Y para eso debemos ir a la consulta con nuestros ginecólogos, con nuestros médicos generales, y hacer que nos hagan los estudios y intentar que se nos haga completo el diagnóstico para que no perdamos tiempo y podamos llegar rápidamente a conseguir nuestro objetivo. Bueno, yo creo que como con tratar de contestar el tema y traer nuevos conocimientos de lo que está sucediendo, que son muchos, darle entusiasmo a las parejas y a las chicas y chicos que están buscando embarazo, y que vayan a la consulta y que tienen todo el derecho de ser estudiados, de llegar a un diagnóstico y de acceder a los procedimientos reproductivos. Así que prefiero escuchar preguntas, Lucy.
Muchas gracias. Bueno, Sergio, muy clarito lo que estabas explicando, pero por supuesto te digo, los pacientes, la gente que va a hacer la consulta, hay muchos términos que no conocen y que es nuevo. Además, la paciente en el momento que hace la consulta, que en realidad no es la paciente, nosotros siempre hablamos de la pareja estéril. Cuando hacen la consulta están muy angustiados porque el embarazo no llega. Entonces, lo primero que te dicen, a veces nosotros le hacemos el interrogatorio y la mujer dice, pero mi esposo ya tiene hijos, él no es, soy yo la que tengo el problema. Y en ese caso, ¿qué se le dice, doctor, a la paciente? Bueno, yo creo que este concepto que estás diciendo, Lucy, es clave. No hay un responsable. Esto es una cuestión más bien cultural, ¿no? Nos enseñan desde muy chico que la responsable de la maternidad es la mamá. Y entonces se siente culpable de no poder quedar embarazada. Pero en realidad los motivos por los que no se llega a un embarazo están muy bien repartidos. Mitad y mitad. Mitad tiene responsabilidad una parte que es la parte masculina y otra mitad tiene responsabilidad la parte femenina. Y encima ahora, claramente, la ley acepta y ha habilitado los procedimientos reproductivos para las parejas de homosexuales también. Entonces, se ha abierto una brecha en donde la medicina debe dar respuesta también a eso. Por lo tanto, eso de las responsabilidades, yo tengo la culpa o no tengo la culpa, es quizá una excusa para tomar decisiones o para compartir la idea de tener un hijo. Y tener un hijo no es por culpa de alguien que no lo tenemos, sino porque algo sucede. Es lo que decíamos al comienzo. Algo pasa, ¿no? Que no podemos tener. Perfecto. Doctor, hay otra pregunta que el paciente a veces hace, que dice, doctora, yo estuve puesto un DIU, o doctora, yo tuve un aborto previo, tuve 2 abortos. ¿Puede haber influido en no embarazarme ahora? ¿Qué le diríamos a la paciente? Bueno, le diríamos que claramente sí. Sí puede influir, sí debemos estudiar. La cavidad del útero es una cavidad y la mucosa del aparato reproductivo en la mujer es muy pequeña. El útero tiene apenas 6 centímetros, 5 centímetros. Las trompas son elementos muy delicados y cualquier proceso inflamatorio o cuerpo extraño puede generar secuelas. También hay que tranquilizar a las pacientes porque no todas, por haber tenido un DIU o por haber tenido un aborto, van a tener problemas para embarazarse. Digamos que la mayoría no. Pero ya es un antecedente de riesgo. Esto es lo que hablábamos de la consulta preconcepcional. Yo creo que si la paciente va antes de buscar el embarazo y le dice a su médico de confianza, yo tengo estos antecedentes, el médico la tiene que orientar a que no tiene que empezar a buscar sin estudiarse. Rápidamente hacer los estudios para ver que la cavidad del útero esté normal, y hay estudios muy sencillos que no son dolorosos, que se pueden hacer y que rápidamente van a tranquilizar a la paciente. Perfecto. Doctor, y si el hombre tiene el antecedente, o la mujer, pero más bien el hombre, que cuando son jóvenes van a los gimnasios y se ponen la bomba, porque ellos dicen, me puse la bomba, hormonas. También eso puede influir en la posibilidad de falta de embarazo. Así es, los comportamientos en general, los comportamientos en la adolescencia que tienen que ver con buscar una pareja, con ser más atractivo y con la idea de tener hijos y tener una familia y todo lo demás, también llevan a estas prácticas tóxicas que tienen que ver con hábitos con esto de la bomba, por ejemplo, que vos mencionás, Lucy. Claramente es un problema porque los anabólicos generan un efecto tanto en el hombre como en la mujer, pero mucho más en el hombre, generando una destrucción de las células de los testículos que fabrican los espermatozoides. Entonces pueden dejar un daño parcial o un daño definitivo que los deje sin la posibilidad de tener espermatozoides en el futuro. Pero hay muchos hábitos tóxicos en este momento. El cigarrillo, que no es tan grave, digamos, como la bomba. El fumar 10 cigarrillos por día durante un año ya disminuye la reserva del ovario, por ejemplo. Disminuye la movilidad espermática.
Ni hablemos si fumamos 20 cigarrillos durante 10 años, que hay mucha gente que es fumadora que tiene esos hábitos. Ni hablemos si hay mala alimentación o hay alteraciones del peso, etcétera. Son todos elementos que van a disminuir nuestras capacidades para la vida reproductiva. Perfecto, quiero aclarar el tema de decir la bomba, que es un término que los jóvenes utilizan Sí. mucho, es el uso de los anabólicos, de las hormonas, Sí, que sí. se colocan en altas dosis. Doctor, y en el caso de, por ejemplo, de pacientes que tienen alguna patología antes de su posible embarazo, alguna patología como ser un tipo de cáncer, que se tenga que preservar los óvulos o los espermatozoides, ¿qué es lo que le aconsejaría a los pacientes eso para tratar en el futuro conseguir su embarazo? Bueno, esto es una posibilidad que se ha abierto ya hace varios años. Por suerte en nuestro medio se puede criopreservar y guardar óvulos, espermatozoides, tejido ovárico, o sea que la consulta debe ser inmediata. Eso tiene mucho que ver con el caso, con la edad, con dónde suceden estas cosas. Porque claro, cuando más joven es el paciente, más posibilidades tenemos de criopreservar para que tenga una chance. Pero tiene que criopreservar. Yo creo que es no solo una posibilidad de guardar una chance de embarazo o una ilusión, sino que es también una manera de darle sentido a esa vida y a esa dificultad que tiene el paciente en el momento de que está con una enfermedad, que puede terminar con su vida y que si, como ahora hay tanto éxito en los tratamientos oncológicos, la posibilidad de sobrevivir es muy buena. Entonces, si lo agarramos a tiempo al tratamiento oncológico y hemos preservado la fertilidad, tenemos chance de seguir con nuestra vida con una ilusión y con un panorama distinto, y eso da energía, digamos, para llevar adelante el tratamiento oncológico que ya bastante feo es. Bien. ¿Y hasta qué edad usted aconseja el tratamiento de fertilización? Bueno, los tratamientos de fertilidad claramente tienen que tener un diagnóstico, porque si no hay una causa determinada, un tratamiento por sí mismo no es exitoso. Eso también hay que desmitificar, porque uno piensa, nosotros ya vamos a cumplir pronto el año que viene 25 años de que se hace fecundación in vitro en Tucumán, y eso ha tomado una envergadura que parece que la fecundación in vitro es la solución a todos los problemas de fertilidad, y claramente no es así. Es la más exitosa. 3 tratamientos de fecundación in vitro es como un año de búsqueda de embarazo a cualquier edad. Si nosotros tenemos una edad de menos de 35 años en donde las tasas de embarazo son excelentes, bueno, y no tenemos las trompas y tenemos que ir a fecundación in vitro por ese motivo, entonces claramente 3 intentos es como un año de búsqueda. Pero distinto es si lo hacemos a los 40, porque a los 40 años ya tenemos menos del 8% de tasas de embarazo por intento por mes. Y si buscamos un año, perdemos mucho tiempo. Entonces ahí la fecundación in vitro pasa a ser un tratamiento importante para conseguir mejores resultados en menos tiempo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a Silvia Gómez, a la doctora Silvia Gómez, que era coordinadora de esta reunión. La doctora Silvia Gómez es integrante de la Comisión Directiva de Sogotuc, docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Silvita, adelante. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Ha sido un placer escucharla, doctora Charubi, doctor Mirkin. Les agradecemos, por supuesto, como integrantes que son de la sociedad, pero el tiempo dedicado y la presentación que nos hicieron. Muchísimas gracias. Y ahora yo les voy a hacer algunas preguntas que llegaron desde el público. Doctor Mirkin, la pregunta es, usted dijo que es importante cuando una paciente llega a la consulta, yo estoy redondeando la pregunta, conocerla en su totalidad, o sea, evaluar toda su problemática, tanto de la mujer, obviamente, como del varón. Se estudia la pareja. Ahora, la pregunta es, el hipotiroidismo, que es tan frecuente en nuestro norte argentino, ¿es una causa importante para que la mujer tenga problemas con su fertilidad? Sí, el hipotiroidismo puede ser una causa.
Lo que sucede es que claramente, como decís Silvia, el hipotiroidismo es una causa muy común en nuestra región, porque tenemos un agua poco yodada, etc. Entonces, si fuese el hipotiroidismo el único problema, como decíamos recién, que Claro. en general se pierde tiempo pensando en que hay un solo problema, entonces no habría embarazo. Pero no es así. Hay embarazo con hipotiroidismo también. O sea, Seguro. ¿influye el hipotiroidismo en la posibilidad de que se altere la ovulación y eso retarde el embarazo? Sí. ¿Influye el hipotiroidismo en que perdamos un embrión y se produzca un aborto en los primeros meses del embarazo? Sí, si no está controlado. Si el hipotiroidismo está controlado, están con los valores adecuados, por ejemplo, la TSH, que es la hormona de la hipófisis que se controla para ver cómo están funcionando nuestra tiroides. Por ejemplo, está por debajo de 2.5 y está medicada la paciente o está controlada, no debería ser un problema. Debería ayudar a que se embarace. O sea que Perfecto. las pacientes que tienen hipotiroidismo tienen que también estudiar los otros factores. Exacto. Estudiar los Por espermatozoides, etcétera, etcétera. O sea que lo importante en estos casos sería idealmente que la paciente esté, digamos, en valores adecuados y que se haga la consulta. En ese caso que usted descubra, por ejemplo, en la consulta, llevarla a un endocrinólogo, enviarla a un endocrinólogo, tal vez para que se Así estabilicen los es. valores. Esa era la En pregunta. realidad, todo lo que tiene que ver con la reproducción y la medicina reproductiva es un trabajo en equipo. No es el Perfecto. trabajo personal del médico, Eso. porque en la medicina reproductiva hay todo un equipo que trabaja, y hablemos, como mencionó la doctora Ramos Torino, el psicólogo, el andrólogo que se ocupa de los factores masculinos, el bioquímico, el que hace los cultivos, los biólogos que hacen los procedimientos. O sea, hay un enorme grupo de profesionales de la salud que integran y lo hacen más eficaz a los resultados. O sea que Perfecto. no nos debemos quedar con un problema ni con la medicina tradicional, con la consulta tradicional para resolver un problema reproductivo, porque cuando el problema reproductivo ya está diagnosticado, claramente necesita de un equipo que resuelve el problema. Exacto. Perfecto. Otra pregunta. ¿Es el consumo de marihuana en el hombre afectaría su capacidad reproductiva? Bueno, eso depende también de cuánto sea el consumo, etc. Ujú. Y los trabajos en general de investigación en relación a la marihuana en particular, no hay claras evidencias que provoquen un problema reproductivo. Ajá. Puede haber influencia en la movilidad espermática y en la producción, en el uso del tiempo, o sea, depende mucho Perfecto. de cuánto tiempo se use, cuánto sea el consumo. Es lo mismo que pasa con el cigarrillo. Yo diría que el Claro. cigarrillo común, el cigarrillo de tabaco común, Sí, sí. tiene una influencia vascular en el hombre y en el testículo y también en el ovario, en la mujer, reduciendo su capacidad, reduciendo la cantidad de óvulos en la mujer y reduciendo también la movilidad y la calidad espermática. La marihuana no ha logrado todavía encontrar evidencia de eso. Ujú. Y de hecho no hay una recomendación cierta de las sociedades científicas internacionales en relación al problema reproductivo. No como el cigarrillo, que claramente se contraindica y se debe hacer prevención en su uso porque daña al ovario y al testículo. Exacto. Perfecto. Otra pregunta para usted. Primero, quieren saber qué es la endometriosis y si tiene un efecto también sobre lo que es la capacidad reproductiva de la mujer, si puede llegar a afectarla demasiado. Bueno, la endometriosis es una enfermedad que la viven una de cada 3 mujeres. O sea, es tan importante que la Comunidad Europea la ha declarado enfermedad social, porque no solo afecta a la reproducción, que de hecho es una de las causas más frecuentes
de tener problemas reproductivos, sino también afecta la calidad de vida de la mujer. La endometriosis está asociada con el dolor en la menstruación, que en general la mujer lo considera una cosa normal. Bastante machista el concepto, porque el dolor en la menstruación no es normal. Algunas mujeres pueden tener mayor tensión o síntomas que serían quizá motivo de consulta, pero la endometriosis es una de las causas más frecuentes de dolor y de esterilidad, porque provoca alteraciones en el aparato reproductivo. Y de hecho, la única manera de diagnosticar claramente, y ese es el problema de la endometriosis, es una dificultad en su diagnóstico, porque la única manera de hacer el diagnóstico es por la laparoscopía, hacer una intervención endoscópica que permita observar lo que está sucediendo dentro del abdomen y encontrar la enfermedad, que es benigna, que se puede tratar, que tiene buen pronóstico si se la toma a tiempo, pero que no hay que subestimarla. No hay que subestimar. Sí, porque a veces no se le da la importancia necesaria en la consulta, sobre todo periférica o con el médico común, y a lo mejor pasa el tiempo, claro. Y no hacen la consulta. De hecho, fíjese, ¿cuál es, doctora, si nosotros vamos a la farmacia o preguntamos en la estadística, ¿cuál es la medicación que más se consume en el país? El ibuprofeno. Y el ibuprofeno consumido por las mujeres que le duelen la menstruación. Y quizás sea la principal causa por no prevenir la endometriosis. De hecho, el ibuprofeno se vende en venta libre y las mujeres les duele, creen que es normal. Ese es el problema, correcto. Y cuando llegan a la consulta a los 37 años, la endometriosis ha evolucionado tanto que ya difícilmente podamos hacer cosas para resolver. Un daño importante. Otra pregunta para usted y lo dejo descansar un ratito. La pregunta es, una paciente que tiene ovarios poliquísticos, buena pregunta, posibilidades de un tratamiento para poder llegar a embarazarse. Así es, el ovario poliquístico también es una cosa muy frecuente. De hecho, 2 de cada 10 pacientes que consultan por esterilidad tienen ovario poliquístico. Así es. ¿Por qué? Porque el ovario poliquístico no es solo el ovario, es todo un síndrome, que hablamos del síndrome metabólico, que evoluciona de distinta manera. Entonces hay pacientes que son delgadas y tienen ovario poliquístico, hay pacientes que tienen sobrepeso y tienen ovario poliquístico, hay pacientes que tienen ciclos regulares y tienen ovario poliquístico, y hay pacientes que no menstruan y no ovulan y tienen ovario poliquístico. Entonces todas esas situaciones que son muy comunes, especialmente ahora que las mujeres se cuidan mucho en su peso, entonces el sobrepeso que ocasiona el ovario poliquístico no es una cosa muy común de ver. Entonces, hacer el diagnóstico del ovario poliquístico es suficiente para abrir el camino al éxito reproductivo, porque si el resto de las cosas está bien, el ovario poliquístico creo que es la causa que mejor tratamiento tiene en este momento, porque hay una batería de tratamientos tan importantes que se pueden hacer para conseguir la ovulación, que se pueden controlar de buena calidad, con buenos controles, que no es un obstáculo para conseguir el embarazo. Claramente depende del caso, obviamente. Hay casos que son más difíciles y casos que son más sencillos. Pero el ovario poliquístico es una consulta frecuente y no hay que temerle, hay mucho tratamiento para resolver el problema. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Lo dejo descansar un ratito porque tengo 2 o 3 preguntas que necesitaría que usted las conteste después. Doctora Charubi, una pregunta del público. ¿Es posible realizar un estudio de Papa Nicolau en una mujer que no tiene vida sexual? Que no tuvo nunca vida sexual. Sí, de hecho, nosotros lo hacemos. He tenido recientemente una paciente de 40 años. Si bien estadísticamente la probabilidad de un cáncer de cuello en una mujer virgen es prácticamente nula, hay algunos trabajos que han descrito cáncer de cuello excepcionalmente en una monja, pero bueno, digamos, en ese caso, como nosotros sabemos que anatómicamente el himen tiene un orificio por donde se elimina la menstruación, nosotros introducimos por allí un hisopito, que es como un escarbadiente que tiene en la punta un taponcito de algodón, y con esa toma suficiente
para hacer la citología y el diagnóstico de en alguna una mujer patología de cáncer que claro, generalmente, como digo, es infrecuente porque los factores de riesgo están asociados a la transmisibilidad a la transmisión. del Claro, HPV, que es una ITS, es una infección de transmisión sexual. perfecto. Ahora, aparte del hospital, en el resto, que sería en la periferia, la pregunta que me hicieron es si es factible hacer test de HPV y Papa Nicolau o siempre se selecciona por edad. No, la situación es la siguiente. Usted sabe que hay un subsector público y un subsector privado. Correcto. El objetivo del Programa Nacional de Prevención de Cáncer es llegar a las mujeres más vulnerables, Bien, que son las que tienen menos accesibilidad al sistema de salud. Por eso cuando recién nació el programa, una de las dudas que teníamos era, ¿qué hacemos con las pacientes con obra social? Bueno, el problema es de la obra social. Las obras sociales deberían ajá, cubrir el test de HPV. ajá, De hecho, en privado nosotros podemos pedir el COVAS, ¿no es cierto?, que se está haciendo acá en Tucumán y que permite diagnosticar el 16, 18 y otros 12 que son bien, oncogenéticos. Entonces el laboratorio nos provee a los ginecólogos de los tubitos que tienen un cepillito, ¿no es cierto? Y podemos hacer bien, el mismo esquema que hacemos a nivel público en el nivel privado, nada más que a nivel privado la obra social no lo está reconociendo y puede llegar a tener un costo, por decir así, creo yo, más o menos de unos 3.000 pesos. Pero sí, perfecto, se puede hacer. perfecto. Otra pregunta, doctora Charubi. ¿Cuáles serían los signos de alarma que llevarían a una mujer a la consulta? En este caso, por ejemplo, tengo una relación sexual y pierdo un poquito de sangre. Aparte de Claro. ese llamativo que de pronto le aparece a la mujer, bueno, no le lleva dice, ya pasará, a lo mejor está relacionado, que estaba terminando de menstruar, o no le lleva el apunte, porque es la realidad. A veces ya cuando la paciente llega a la consulta llega un poco tarde. Pero bueno, sería Bueno, importante que ante la menor signo de esta alarma fuera la consulta. sí, es el síntoma más alarmante, la llamada sinusorragia, que es el sangrado poscoital, ¿verdad? Pero debemos recordar que también hay una patología que produce esterilidad, como sabe Sergio, que son las cervicitis por clamidias y por Ajá. otros gérmenes que viven dentro del útero, que producen mucha fragilidad vascular y que también pueden producir sangrado poscoital. Las lesiones, esas que yo les hablé, precursoras del cáncer, Ujú. generalmente son subclínicas. Lamentablemente, generalmente no dan síntomas. La sinusorragia es uno de los síntomas más llamativos Ujú. y es motivo de que la paciente se alarme realmente, pero hacemos más énfasis en que la paciente vaya al ginecólogo al Bien, menos una vez al año, y como perfecto. dije, si 2 papanicolau dan negativo, después la citamos a los 3 años, no hay problema. Pero es Bien. un órgano accesible al ojo, entonces Ajá. es Lo como hace más muy, fácil, es como dígame. muy grosero que esté pasando, que tengamos la cantidad de cáncer que tenemos y en Argentina no ha disminuido, la incidencia se mantiene en meseta, a pesar de todo. Bien. Ahora, una pregunta. Una paciente que tiene, como usted había mostrado, un cáncer de reciente diagnóstico, o sea, en los primeros momentos, para no ponerle un nombre especial, en los primeros momentos donde comienza ese proceso de alteración que uno ya le llama la atención y que está viendo que va a un cáncer propiamente dicho. ¿Qué conductas se toman si se tiene este diagnóstico? Bueno,
cuando las pacientes son muy jovencitas, hablamos de menores de 30 y tenemos lesiones de bajo grado que se llaman ahora, Ajá, ya no hablamos exacto. de 3, ya no hablamos de 1, 2, 3, hablamos solo de bajo y alto grado. Grado y alto Cuando la grado, lesión es correcto. de bajo grado, la conducta es expectante a cualquier edad. Depende Bien. también la decisión terapéutica, si el tamaño es grande, si ocupa un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes, los 4 cuadrantes del cuello uterino. Si uno tiene una chica de 21 años, pero que tiene todo el cuello ocupado por una lesión, por más de bajo grado que sea, muy probablemente tomemos la decisión de hacer un TDL, que se llama un tratamiento destructivo local, o de hacer lo que estamos usando ahora mucho, que es un electrobisturí que corta y coagula, y entonces sacamos la lesión con muy poca profundidad, con medio centímetro de profundidad, ya podemos extirpar, incluso electrofulgurando la podemos tratar a la lesión. Pero como digo, las lesiones de bajo grado se controlan, no se tratan. Ahora, las lesiones de alto grado, todas se deben tratar independientemente de la edad de la paciente, porque es lo que realmente constituye el precáncer de cuello. Perfecto. La última pregunta por ahora. En un paciente con antecedente de tumor neuroendocrino de apéndice, con test de HPV negativo, ¿tiene posibilidad de hacer un cáncer neuroendocrino de cervix? Claro, el neuroendocrino es un cáncer muy, muy agresivo y Ajá, muy raro. ajá, Entonces, realmente el diagnóstico se escaparía porque no tiene nada que ver con el BPH, con el HPV. Sí se claro, nos escaparía. sí, Pero bueno, creo que si está ese antecedente, yo a esa paciente la sacaría del screening con BPH y le haría screening como hacíamos antes o como hacemos cuando nos quedamos ajá, sin test con PAP y colpo. perfecto. Quería, Silvia, referir Sí, que un colega me mandó una pregunta muy bien, sí, interesante de una sí, paciente que pregunta si la vacunación puede producir una positivización del test de ah, HPV o del Papa Nicolau. Y eso no es posible. La vacuna lo único que hace es generar inmunidad para que a través de las células de Langerhans, que se llaman células presentadoras de antígeno, vaya a los linfocitos T y los linfocitos T a su vez estimulen a través de los linfocitos B la formación de las IgG, que son los anticuerpos, las inmunoglobulinas, para que cuando la paciente esté expuesta al antígeno, que en este caso es el HPV, entonces ya la paciente tenga defensas, ¿sí? ajá, Pero perfecto. una vacunación no me va a producir una positivización Civilización. del test de HPV ni tampoco del Papa Nicolau. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Doctor, tengo dos preguntitas para usted. Una, bueno, no es tan simple porque en realidad la pregunta que hacen es, ¿qué estudios se pueden hacer para saber, pregunta de una mujer, si ella es fértil? Esa es la pregunta. Es bastante amplia, en realidad. Pero bueno, mínimamente, ¿cuál A sería ver, tal vez el a ver, consejo? Silvia, yo creo que es la pregunta que se hace todo el mundo. Digo, Exacto, yo le diría gracias por la pregunta, porque yo creo que no hay nadie que no haya tenido hijos que no se pregunte si es fértil. exacto. Y claramente en en un congreso en otros lugares, yo escuché una frase que me cayó muy mal tratando de contestar esta pregunta, pero que con el tiempo entendí que era cierto la respuesta. Y lo escuché de gente que habla en otro idioma, entonces me cayó muy mal. Y decían baby and home. ¿Qué quiere decir baby and home? El Sí, bebé en la casa. casa. Entonces, Sí, ¿cómo sabemos si somos fértiles? Bueno, teniendo un bebé en la casa. No hay otras respuestas, porque después lo que hacemos los médicos es tratar de desarmar un poco y hacer estudios, por ejemplo, de cómo está la reserva ovárica,
con ecografías, con análisis hormonales, ver si no están las bacterias que decía la doctora Charubi, que creo que ahí empieza la primera consulta, en la consulta ginecológica, porque las bacterias que están en la vagina y en el cuello del útero, que aparecen fácilmente en un examen ginecológico, una colposcopía, que lo hacen el ginecólogo, su ginecóloga o su ginecólogo, está la causa más común de infertilidad en el mundo. En el mundo. Son las causas que ahora las llamamos la microbiota, porque hay un montón de otras cosas que aparecen, pero en realidad son esas bacterias en el examen ginecológico sencillo una de las causas. Pero claramente hay muchas causas, porque el aparato reproductivo, cuando funciona todo perfecto, su útero, sus ovarios, sus óvulos, sus espermatozoides, sus fluidos, la paciente está sana, está en la edad correcta, tiene tasas de embarazo bajísimas. Entonces no tiene que ponerse ansiosa porque no consigue el embarazo en un intento. Pero claramente la visita preconcepcional puede contestar muchas preguntas y ayudar a orientar a las pacientes y calmar la ansiedad. ¿Qué es la visita antes de buscar el embarazo? Que es lo que hablábamos al comienzo de la charla. En donde se ven los factores de riesgo, donde se hace un examen ginecológico, en donde se ve si la paciente está sana para buscar el embarazo. Entonces, hacer prevención en ese sentido tranquiliza mucho a las pacientes. Y una vez que pasan los tiempos de búsqueda normales, con estudios normales, sencillos, 6 meses, 1 año según los casos, rápidamente completar el diagnóstico. No perder tiempo. Con el diagnóstico en la mano se puede uno saber más cosas. Pero la respuesta correcta sería cuando el bebé está en la casa. Bien, gracias. Bueno, la última pregunta, doctor. La pregunta que hicieron es, ¿qué cobertura tienen las pacientes en los establecimientos estatales? Bueno, si la tienen. Bueno, es lo que hablábamos al comienzo también de la charla, que el programa médico obligatorio da un marco legal y le da un derecho a los pacientes en la consulta reproductiva. De hecho, todos los ámbitos de la salud, público o privado, están obligados a hacer el diagnóstico y los procedimientos. Y en Tucumán tenemos suerte al respecto, porque en el ámbito público y privado hay muy buenos centros que pueden hacer diagnósticos y procedimientos. O sea que todo eso es accesible a la comunidad. Quizás sea más o menos accesible según la situación en la que estamos, que obviamente no es fácil. Seguro. En este momento es bastante complejo toda la accesibilidad a la salud, pero tiene derecho a acceder y por suerte Tucumán es un lugar que tiene tanto público como privado accesibilidad completa para las dos cosas. O sea que eso es muy bueno para los pacientes. Y sí, desde luego. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos desde la sociedad y en lo personal. Muchísimas gracias por sus exposiciones y por habernos brindado a nosotros y a la comunidad sus conocimientos, porque es importante. Así que bueno, doctora Ramos, su lugar. Bueno, la verdad, muchas gracias. Estuvo muy interesante, doctor Mirkin, doctora Charubi, Silvia, y todas las preguntas que la comunidad enviaron. Silvita, no sé si estás por ahí, no te veo. Sí, estoy. La verdad, quiero agradecer a la Sociedad de Ginecología Obstetricia por haber decidido hacer estas charlas a la comunidad. Quiero agradecer a Marina, que es la que nos da la plataforma, a ustedes que tuvieron esta tarde acá presente, esta calurosa tarde en Tucumán, y también a todos los que están detrás de las pantallas, que se interesaron por el tema, que también pueden volver a verlo y reproducir desde la sociedad de Sogotuc, el Facebook de Sogotuc, pueden volver a verlo, y luego volveremos a invitar a una próxima charla en la comunidad. Le agradecemos a todos, muchas gracias Sergio, Silvia, a todos ustedes, a Jackie, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Oh, gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.